Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 79. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 24 de septiembre de 2021, episodio número 79 de Fluent Spanish Express Podcast, y hoy, como cada viernes, toca monográfico, toca hablar sobre un tema en particular y hoy os voy a dar 10 consejos para alquilar un piso en España. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español www.fluentspanish.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español, como con lecciones de cultura y expresiones que utilizamos los nativos, con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Hoy, como os decía, viernes 24 de septiembre de 2021, y hoy es el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, que tiene el objetivo de seguir impulsando los proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer. Así que hoy un día muy importante, muy interesante, debemos apoyar este tipo de iniciativas y sobre todo intentar ayudar en la medida de lo posible a que se siga investigando contra el cáncer, porque no olvidemos que es una de las enfermedades, una de las causas de muerte más comunes hoy en día en nuestra sociedad. Así que bueno, hoy estamos de Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. Y bueno, empezamos con este episodio de hoy, muy interesante, porque voy a hablaros de 10 cosas que debéis tener en cuenta para alquilar un piso en España. Esta semana, el miércoles, os he compartido 7 páginas web donde encontrar o buscar un piso para alquilar en España, o para comprar, también si queréis, por supuesto. Hoy voy a hablaros de 10 cosas, 10 particularidades que tiene el mercado inmobiliario en España a la hora de buscar un piso de alquiler, un apartamento de alquiler. Así que, bueno, vamos a empezar con ello. La primera de todas ellas es el tema de las habitaciones. Como os comentaba el miércoles, en el episodio del miércoles de las 7 páginas web, os dejo el enlace en las notas del programa, os decía que en España, a diferencia de otros países, cuando buscamos un piso, si ponemos una habitación, significa una habitación para dormir. Eso no significa que además de la habitación haya un salón, haya una cocina, haya una terraza, por ejemplo. Nosotros cuando hablamos de habitaciones nos referimos a salas para dormir, ¿vale? Entonces cuando tú, por ejemplo, buscas en una página web y en el filtro colocas una habitación, no significa que la casa solo tenga una habitación, significa que hay una habitación para dormir y luego pues puede tener su salón, su cocina, etcétera, 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 ¿vale? Pero eso es muy interesante, sobre todo también si vamos a una inmobiliaria, pues saber que si pedimos, no necesitamos pedir, si somos por ejemplo una persona, no necesitamos pedir 2 habitaciones porque pensando que una de ellas es el salón. No, nosotros una habitación es una habitación para dormir más las extras que pueda tener. Así que importante saber eso. Segundo tema interesante a la hora de alquilar un piso aquí en España es el tema de los suministros, la luz, el agua, ¿vale? Aquí debes tener en cuenta a la hora de buscar un alquiler si los gastos de suministros están incluidos o no dentro del alquiler. Normalmente los suministros, o sea, lo que gastas de agua y lo que gastas de luz, no está incluido, normalmente. Eso tienes que verlo en las condiciones del alquiler, pero lo más común es que pagues una cuota de alquiler mensual y además pagues lo que consumes de luz y agua cuando llega la factura de los suministros, ¿vale? Eso siempre suele correr a cargo de la persona que vive en la casa, ¿vale? Tercera cosa que debes tener en cuenta, los gastos de la comunidad, ¿vale? Si vives en un edificio, debes tener en cuenta que todos los pisos del edificio tienen generalmente unos gastos comunes, que son los gastos que se llaman de comunidad. Por ejemplo, recogida de basuras, limpieza, mantenimiento de ascensores, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas hay que tenerlas también en cuenta. Y a la hora de alquilar el piso, saber si además de la cuota de alquiler, si además del precio del alquiler, tenemos que pagar una mensualidad, porque los gastos de la comunidad se pagan mensualmente. Entonces, saber si, por ejemplo, nos piden un alquiler de 500 euros y a la vez
también tenemos que pagar unos 100 euros de comunidad, con lo cual lo que nos vamos a gastar son 600 euros y además también si incluimos los gastos, pues va subiendo el precio, ¿cierto? Bueno, cuarto caso, cuarta cosa que debes tener en cuenta, los gastos de agencia. Y dirás, ¿qué son los gastos de agencia? Vale, cuando tú buscas un piso, tienes dos opciones. Uno, buscarlo por particulares, es decir, que la propia persona, el propio dueño del piso, te alquila el piso, o buscarlo a través de una agencia, ¿vale? Las agencias normalmente lo que hacen es cogen los pisos de las personas particulares y los publican para alquilar, ¿vale? ¿Cómo pagan, cómo gana dinero la agencia? Bueno, pues la agencia, cuando consigue alquilar el piso, tú tienes que pagar una mensualidad de fianza para que te devuelven al final del contrato. Tienes que pagar la primera mensualidad y tienes que pagar los gastos de agencia, que suele ser el total de otra mensualidad. Con lo cual, al final, piensa que si la cuota de alquiler son 500 euros, quizás para entrar a vivir en el piso tienes que pagar 1.500 euros, ¿vale? Sí, 500 de ellos te los devolverán al final, que son los gastos de fianza, pero de momento el desembolso es un poco mayor si lo haces a través de una agencia, ¿vale? Quinta cosa que debes tener en cuenta, la duración del contrato. Bien, aquí en España, normalmente, los contratos de alquiler, o por ley, la mayoría de las personas suelen utilizar un contrato estándar, que además un contrato estándar que os compartiré en fluentespanish.express en los recursos, para todos los suscriptores de la academia, pues la duración del contrato por ley es de un año como mínimo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Cuando tú firmas un contrato, firmas el contrato por un año. Eso significa que, en teoría, no puedes irte del piso en un año. Claro, pero ¿qué pasa? Que hay una pequeña cláusula. Una cláusula es una norma, una ley que permite a las personas que se van de los pisos irse a los 6 meses, ¿vale? Teniendo que pagar una pequeña sanción o, digamos, penalización por irse antes del primer año, ¿vale? Luego también hay, en el episodio de las páginas web os compartí una en la que también estaba especializada en alquileres de pocos meses, ¿vale? Entonces ahí sí que es más factible o es posible encontrar pisos que tienen alquiler menor a la duración de un año, ¿vale? Así que eso es interesante. Bien, sexta cosa que debes tener en cuenta, el tema de la plaza de garaje y el trastero. Bien, algunos pisos tienen incluida en el precio la plaza de garaje y el trastero. El trastero es donde metemos los trastos, es decir, donde acumulamos todas esas cosas que no queremos tener en la casa, por ejemplo una maleta, por ejemplo un mueble que no queremos en la casa, pues eso es un trastero para nosotros, ¿vale? Entonces, tienes que tener en cuenta cuando estás buscando un piso si el piso tiene incluida la plaza de garaje y el trastero, en el caso de que te interese porque tienes coche. Si no tienes coche, te da igual. Pero si no la tiene incluida, tienes que ver si a lo mejor te dan la opción de alquilar también la plaza de garaje pagando un dinero extra. Eso a veces es así, a veces pagas el alquiler 500 euros y si quieres la plaza de garaje pagas otros 50 euros, por ejemplo. Entonces pagas 550 euros. En el caso de que tú no estés interesado en la plaza de garaje, bueno, pues la persona dueña del piso lo que hace es alquila la plaza de garaje a un particular cualquiera. Y entonces tiene alquilada a ti el piso y a otra persona la plaza de garaje. Bien, eso es posible. Lo mismo ocurre con el trastero, ¿vale? Séptima cosa que debes tener en cuenta. Bien, el tema del tipo de calefacción, muy importante. Hay dos tipos de calefacción en España. Bueno, supongo que en todos los sitios, pero un tipo de calefacción individual o un tipo de calefacción central. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un tipo de calefacción individual, cuando tú enciendes la calefacción, solo se enciende en tu casa, ¿vale? Y el gasto lo asumes tú. Bien, si tú tienes un tipo de calefacción central, significa que es un tipo de calefacción de todo el edificio, con lo cual las comunidades, el edificio entero, que se llama comunidad, tiene unos horarios en los que enciende la calefacción para todo el edificio, con lo cual tú puedes utilizar eso y al final los gastos se reparten entre todos los vecinos. Bien, bueno, novena cosa que debes tener en cuenta, los muebles del piso. Bien,
En España, y esto es una particularidad muy interesante de España, lo más normal es que los pisos se alquilen amueblados. Significa que ya tienen muebles, ¿vale? Es bastante complicado, es bastante raro encontrar pisos en alquiler que no tienen ningún mueble, ¿bien? Además, otra cosa interesante es que en España, normalmente, en la mayoría de los casos, las cocinas están equipadas. ¿Qué significa que están equipadas? Significa que tienen la nevera, que tienen el horno, que tienen quizás un lavavajillas, que tienen que tienen una lavadora para la ropa. Entonces, esas cosas, normalmente en España, en casi, diría, me atrevería a decir que en el 95% de los casos vienen ya todas preparadas para entrar a vivir sin necesidad de volver a hacer, de hacer una compra para entrar a vivir. Bien. Novena cosa que debes tener en cuenta, el tema de las mascotas. Bien, si tienes mascota, si tienes un perro, tienes un gato, o tienes la mascota que tengas, pues debes tener en cuenta si el piso en el que vas a vivir admite o no admite mascotas. En el caso de que no admita mascotas, pues entonces no vas a poder, en teoría, vivir allí, porque en las cláusulas de en los contratos, hay siempre quien no admite las mascotas, pone una cláusula en la que especifica que no se admite mascotas y en el caso de que una mascota esté viviendo en la casa, pues el arrendador, que es la persona que alquila, o sea, el dueño de la casa, podrá rescindir el contrato y echar a la persona. Entonces, que tengáis en cuenta que el tema de las mascotas también, pues, es importante. Bien. Y bueno, con estas cosas que debéis tener en cuenta para alquilar un piso, que son bastante particulares, os dejo todo el resumen en las notas del programa en www.fluentespanish.es/podcast/79, que es el número del programa. Ahí tenéis todo el resumen de este episodio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas. Cada vez que os tomáis un minuto para poner una valoración de 5 estrellas en iTunes, me ayudáis muchísimo, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por seguir el podcast, todas las personas que estáis siguiendo el podcast en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en todas las plataformas de podcatcher, muchísimas gracias. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a todos los suscriptores de www.fluentespanish.es. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por apoyar este proyecto de Fluent Spanish Express. Por tan solo 5 euros al mes podéis ayudarme a conseguir que este proyecto siga adelante, así que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Nos vemos el próximo lunes y recordad que los lunes respondo vuestras preguntas, así que podéis enviármelas a través de redes sociales, a través de la página web, como queráis. Así que nos vemos el próximo lunes, que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.